إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro amado y querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien lo pueda guiar. Testigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Testigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la luz de nuestros ojos, es la luz de nuestros corazones. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta elegido por el creador del universo para llevar el mensaje más completo del creador a la humanidad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dio todo por nosotros. Se esforzó hasta el último instante de su vida por hacernos llegar un mensaje claro y nos dejó sobre un camino claro y evidente del que no se pierde sino quien tiene ya su corazón oscuro. Que la paz y las bendiciones y la protección y el amor de nuestro Señor sean con nuestro querido y amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuestra clase de hoy tiene dos objetivos. Vamos a reflexionar sobre un versículo. Comenzar reflexionando sobre un versículo que está en la Sura 25, el Ayat 63. Versículo 63 de la Sura 25. En esta aya, en esta leya, este versículo del Sagrado Corán, Allah nos habla sobre la enorme virtud que tiene el buen carácter, la excelencia en el carácter. Y nos habla de la excelencia del buen carácter, ¿no?, del buen comportamiento, lo que llaman en árabe husn al-khuluq, está que el creyente no baja o no desciende a las bajezas, sino que se mantiene siempre sublime en su pensamiento, en su corazón, en su fe, y no desciende a las bajezas de los insultos, de las burlas. Allah Azza wa Jal dice en este versículo: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Y los siervos del misericordioso son aquellos que caminan sobre la tierra con serenidad y humildad, y cuando son increpados por los ignorantes, les responden con palabras de paz. Y elegí este versículo para reflexionar hoy por obvias razones. Porque, digamos, hay personas que con una insensibilidad, con una mala fe, insultan a alguien que es amado por miles de millones, sabiendo que eso puede tener severas consecuencias. Es lo que se llama lenguaje de odio, lenguaje inflamatorio, lenguaje de violencia. Pero yo quiero que reflexionemos hoy sobre qué nos dice el Corán a nosotros, sobre cómo nosotros debemos responder y actuar ante personas que se comportan así. Allah Azza wa Jal dice: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, y los siervos del misericordioso. Allah Azza wa Jal comienza este versículo diciendo que va a hablar de unas personas muy especiales.
no es cualquier persona, es Ibadur Rahman. Y Allah Azza wa Jal lo dice en plural, wa Ibadur Rahman. El Ibad son los siervos. Y es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo, este es la clase de personas, el colectivo al cual ustedes deben tratar de asemejarse, seguir las características de este grupo de personas. Entonces Allah Azza wa Jal dice, wa ibadur rahman, y los siervos del misericordioso, alladhina, son. Allah Azza wa Jal comienza a describirlos, diciendo, ellos tienen muchas características virtuosas, pero presten atención a estas características. Yamshuna ala al-ardi haunan, y se caminan sobre la tierra, transitan sobre la tierra con serenidad y humildad. La palabra haun es difícil de traducir, porque significa serenidad, significa suavidad, significa un andar que no es soberbio y un andar que no intimida, que no crea sensación de temor en las otras personas. Todos esos significados están en esta palabra. Pero Allah Azza wa Jal dice, wa ibadur rahman, dice, los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra, es decir, que transitan la tierra, que transitan su vida, que es una característica de ellos permanente, como quien dice, quien camina la vida. ¿Sí? Ellos caminan por la tierra. Además, vean la imagen. Yamshawna ala al-ard. Dice Allah Azza wa Jal, dice aquellos que caminan sobre la tierra, es decir, no caminan no van volando, ¿sí? No viven una realidad que no es la de ellos, sino que caminan sobre la tierra. Los siervos del misericordioso viven una vida real, viven una vida normal, no caminan sobre las nubes, no vuelan alfombras. Los siervos del misericordioso caminan sobre la tierra, caminan la vida con suavidad, con serenidad, sin mostrar soberbia. Su andar, su vivir la vida, no intimida a los otros, no hace sentir incómodos a los otros. Haunan. Incluso la palabra haun también tiene un significado como de debilidad en contraposición con la soberbia. Como humildes, caminan humildes, con humildad. Y luego dice, وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. Y cuando son increpados por gente ignorante, responden paz, o responden con palabras de paz. Hay varias palabras muy importantes para entender. Allah Azza wa Jal dice, وَإِذَا خَاطَبَهُمْ. La palabra está en un verbo, خَاطَبَهُمْ. Es decir, y cuando son, les es hablado, el jataba es la comunicación. Es decir, cuando alguien se comunica con ellos, pero nosotros entendemos la palabra jutba, por ejemplo, jutba viene del mismo verbo, pero es un sermón, la jutba es un sermón. Es decir, yuhatib significa que se dirige a hablando, pero tiene un significado lingüístico como de elevar la voz, como en una jutba, ¿verdad? El imam eleva la voz, habla como con un sentimiento, habla con una voz alta para que todos lo escuchen. Entonces Allah Azza wa Jal dice, وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ. Es decir, se juntan dos palabras aquí. Primero, que la palabra que se utiliza para hablar de la comunicación es una palabra que ya infiere que el que está hablando en voz alta, ¿sí? Como quien está gritando. Pero luego Allah Azza wa Jal describe a quién está hablando de esa manera.
Y dice, los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con serenidad, con humildad. Y cuando les hablan o se comunican con ellos o los increpan, esa fue la palabra que yo utilicé en mi traducción, porque es una forma de hablar ofensiva, dice, jatabahum al-jahiluna, ¿sí? Y la palabra yahil en idioma árabe significa aquella persona, puede ser que no tiene conocimiento, la palabra ignorante, pero no ignorante en el sentido de que ignora algo de la información, sino, como decimos en español, no seas ignorante, ¿sí? No te comportes de una manera ignorante, no hables como un ignorante. No está hablando de una persona que es exactamente la misma frase en idioma árabe. No está hablando de alguien que le falta, digamos, estudios académicos o información, sino alguien que no se comporta con educación. Y entonces, Allah Azza wa Jal está diciendo, los siervos del misericordioso son humildes en su vivir, en su caminar. Y cuando les hablan personas con ignorancia, que se comportan con ellos con ignorancia, responden, qalu salama. Dicen paz. Responden paz. Y salama, o sea, está mansub en idioma árabe, es una... la declinación de esta palabra significa que es como su estado, ¿sí? Sus palabras son palabras que llevan a la paz, que llevan a la conciliación, que llevan a no generar más conflicto, a no dejarse, digamos, las palabras del ignorante, eh, sobre todo en una situación como esta que estamos describiendo ahora, los insultos y las burlas y las caricaturas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son un desafío y también una provocación. Detrás de esos insultos, de esas burlas, hay una provocación. Se quiere generar algo para probar algo. Y Allah Azza wa Jal nos está diciendo, los siervos del misericordioso, cuando se topan con personas así, ignorantes, que se comportan ignorantemente, dicen qalu salama. Dice, traen palabras de paz, palabras que no suben el nivel del conflicto, que no suben, que no generan más caos, que no generan más odio, que no generan o pueden generar violencia, sino que dicen palabras de paz, de tranquilidad. Y entonces, esa, digamos, esa es la descripción que Allah Azza wa Jal hace en el Sagrado Corán cuando habla de sus siervos, digamos, son unos siervos especiales, son como un nivel muy alto en la fe. Dice los siervos del misericordioso. Como diciendo, ese es el mejor comportamiento, compórtense así, sean como esas personas. Entonces, creo que es como un poco obvio de que, ¿por qué elegí en reflexionar sobre esto hoy? Porque hay un jataba del jahil en este momento, ¿sí? Hay un وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, es decir, hay ignorantes, gente que no tiene buenas intenciones, llevando un discurso adelante, tratando de provocar, de generar caos, de generar violencia, de generar malestar en muchas personas. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice cómo debemos responder nosotros, qué debemos ser nosotros, cuál debe ser nuestro discurso. Y eh, de hecho, estoy preparando una charla
masterclass, una charla larga sobre este tema, tratando todas las aristas que tiene esto, todo lo que han mencionado los sabios al respecto a lo largo de los siglos, lo que narra el Corán al respecto, las actitudes del profeta sallallahu alaihi wasallam para tratar con estas situaciones. Pero mientras tanto, hoy quería compartir con ustedes, basados en este ayat, dos reflexiones muy importantes a modo de introducción que nos da el Sagrado Corán sobre situaciones como estas. Perdón. Es importante que entendamos que el Sagrado Corán nos habla sobre esta situación específica, directa, ¿sí? Los insultos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque los insultos al profeta Muhammad no es algo nuevo. De hecho, durante su vida, cuando él llevaba adelante la misión, la gente de Quraysh se burlaba de él. Aquellos que no creían se burlaban de él, de muchas maneras. Lo llamaron, en el Sagrado Corán todo esto está registrado, lo llamaban loco, lo llamaban poseso, lo acusaban de ser un poeta, lo acusaban de perseguir un reinado, la belleza de la mujer, el poder, el dinero. Digamos, lo acusaban de cosas que ofenden mucho, sobre todo porque, digamos, conocían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, eh, el profeta sallallahu alaihi wasallam, obviamente, cuando gente que antes lo respetaba y lo llamaba el Amin, ¿sí? el digno de confianza, ahora lo empieza a insultar, a llamar de esta manera, esto afecta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, claramente. Y entonces, Allah Azza wa Jal trata de consolar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con un versículo que dice: وَلَقَدْ أُسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ. Dice, también se burlaron de otros mensajeros antes de ti. Es decir, el Sagrado Corán nos da un dato muy importante, y es que todos los profetas, cuando iban a su pueblo llevando el mensaje del Tawhid, el mensaje del monoteísmo, y el mensaje de la rectitud, y el mensaje de la corrección, y el mensaje de la justicia, cuando ellos llevaban ese mensaje, todos los profetas sufrieron burlas. Y Allah Azza wa Jal trata de consolar al profeta y decirle: este es el camino, no te extrañe que ellos lo hagan, porque este es el camino, esto es lo que sucede, como se llama sunnatullah, es decir, la tradición que sucede en la creación de Allah, de que aquellas personas que llaman a este mensaje se burlan de ellas, ¿sí? Imagínense, en el Sagrado Corán está mencionado, quiero que reflexiones sobre este significado. Allah Azza wa Jal menciona la historia del profeta Noé, y Allah Azza wa Jal le da la orden al profeta Noé que construya una barca a orillas del mar, a orillas de un río. No, en lo alto de una montaña, en una zona elevada. Y el profeta Noé cumple con la orden que le ha sido dada. Empieza a construir un arca, un barco enorme, sobre una montaña. Y entonces, y su mensaje era: quieren salvarse, va a venir un diluvio, quieren salvarse, tienen que creer y subirse. Pero el acto de fe que se pedía de ellos no era un acto de fe normal, como diciendo, bueno, estoy haciendo un barco a orillas del mar porque va a venir digamos, un tsunami, y quien no esté sobre el arca, o sea, no era lo que fuera fácil de creer, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la reacción del pueblo de Noé? Decía: Noé, tú estás loco. ¿Cómo vas a construir un barco sobre una montaña y decirnos que si no nos subimos a ese barco nos vamos a ahogar? Mira el mar donde está, mira el agua donde está, muy abajo. ¿Cómo, cómo va a caer un diluvio que el agua va a llegar hasta aquí? ¿Sí? Entonces,
el Sagrado Corán nos trae esta historia de que los profetas anteriores también fueron blanco de burla. Como diciéndole al profeta sallallahu alaihi wasallam, no te preocupes, no eres el primero, no te preocupes, no es que estás haciendo mal el camino, no es que estés siendo incorrecto y no estés cumpliendo con tu función de profeta, sino de que esto es algo que le pasó a todos los profetas. Y entonces, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro profeta, y se suceden estas burlas en este momento hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es nuestro profeta, el profeta de los musulmanes, tenemos que saber que es una demostración más de algo que ya sucedió en el Sagrado Corán. No es nuevo. La gente que se burlaba de los profetas no es gente que termina bien, pero Allah Azza wa Jal se encarga de ellos. Allah Azza wa Jal no nos dice a nosotros que nosotros tomemos represalias contra ellos. Allah Azza wa Jal le dice al profeta Muhammad, si tú estás transitando bien el camino, si estás siendo profeta como corresponde, si estás llevando el mensaje como debes hacerlo, vas a sufrir burlas como tus hermanos profetas lo sufrieron en la antigüedad. Es inevitable. Los musulmanes tienen una presencia grande en el mundo, en ese país, y por eso es esta burla. Exactamente por eso es. Y por eso es que tenemos que tener en consideración este versículo. También se burlaron de él en su vida, también se burlaron de los profetas anteriores, tratando de quitarle legitimidad al mensaje que él transmitía. Y se burlaban de él porque él lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo correctamente. Pero Allah Azza wa Jal también le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam qué debe hacer, cómo debe responder ante esas burlas. Porque se acuerdan el título de esta charla, dije, no descender a las bajezas. Los siervos del misericordioso son aquellos que si los increpan con insultos, con burlas hacia ellos, hacia su religión, hacia lo que es sagrado para ellos, dicen palabras de paz, qalu salama. Y salama significa algo que baja el nivel del conflicto, no algo que sube el nivel del conflicto. Es decir, palabras de paz no es devolver insulto por insulto. Palabras de paz no es decir, bueno, como insultas mi religión, insulto la tuya. O como insultas mis principios, mis valores, insulto los tuyos. O como insultas lo que es amado para mí, insulto lo que es amado para ti. No. Allah Azza wa Jal dice, qalu salama. Dice, responden con palabras de paz, de tranquilidad. Y entonces Allah Azza wa Jal le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam en la sura 73, versículo 10, le dice, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dice, cuando se burlen de ti, ten paciencia con lo que dicen y apártate de ellos discretamente. Dice, lo primero, la primera palabra es wasbir. Allah Azza wa Jalla le dice, y ten paciencia. Oh Muhammad, esto está dirigido al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nosotros decimos Muhammad Rasulullah, nosotros decimos Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, nosotros decimos atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah, es decir, Muhammad es mi ejemplo. Lo que es para Muhammad es para conmigo. La orden que Allah Azza wa Jalla le da ante las burlas y ante las faltas de respeto es wasbir. Pero ¿por qué Allah Azza wa Jalla dice wasbir, ten paciencia? Porque obviamente es algo que lastima. Uno no tiene paciencia con aquello que le da igual. Uno tiene paciencia con aquello que lastima, que ofende, que nos hace mal. Y entonces Allah Azza wa Jalla en la primera palabra está reconociendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam se siente mal con esto. Y eso es también lo que nos pasa a nosotros. Claro que cuando alguien insulta a la persona más amada para nosotros, nos sentimos mal. Es
increíble que estas personas entiendan que no es parte de la libertad de expresión insultar a sus seres queridos. Ellos se ofenden si insultas a sus seres queridos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: ninguno de ustedes va a completar su fe hasta que yo sea más amado para ustedes que sus padres, sus hijos y todas las personas. Él es la persona más amada para nosotros, la persona más alta para nosotros. Daríamos todo por él. Y entonces cuando alguien le insulta, se burla de él, claro que nos afecta. Y por eso este versículo nos habla a nosotros. Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos indignados, cuando nos sentimos ofendidos, Allah Azza wa Jal dice: "Wasbir", tengan paciencia. Tengan paciencia. Sé que les duele. Sé que les duele. Sé que se sienten ofendidos en su corazón. Sé que no les gusta, que se sienten incómodos, pero tengan paciencia. Increíblemente dice: "Wasbir ala ma yaqulun". Ten paciencia con lo que ellos dicen de ti y de la revelación, de lo que dicen sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, de lo que dicen sobre el Islam. "Wasbir ala ma yaqulun". Dice, ten paciencia con todo. Dice, la palabra ma significa con todo. Ma yaqulun significa todo, absolutamente lo que digan, antes, durante, después. Ten paciencia con sus palabras. ¿Y qué acción le dice Allah Azza wa Jalla al profeta sallallahu alaihi wasallam que tome? Allah Azza wa Jalla ya le dijo: todos los profetas también fueron blanco de burlas. Todos los profetas fueron blancos de burlas. ¿Y qué le dice Allah Azza wa Jalla al profeta que haga? Que responda, que insulte como lo insulten, que se burle como se burle, que responda violentamente. No. Allah Azza wa Jalla le dice: "Wahjuruhum hajran jamila". Dice, Wahjuruhum, la palabra hijra viene de irse. Nosotros utilizamos la palabra hijra para describir la hijra, la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam. La emigración es dejar algo, abandonar algo. Entonces, dice, Wahjuruhum, a ellos, a quienes te insultan, a quienes te ofenden, Wahjuruhum, ¿sí? Está incluso puesto en la misma forma verbal, que es el amr, o una orden, ¿sí? Un imperativo, así como dice, ten paciencia, abandónalos, aléjate de ellos, apártate de ellos. Pero si Allah Azza wa Jal solamente hubiera dicho apártate de ellos, uno podría inferir que uno puede apartarse de ellos demostrando enojo, con un insulto o de una manera que los intimide. Y Allah Azza wa Jal dice: "Wahjurhum hajran jamila". ¿Sí? Apártate de ellos discretamente, de una manera como esta forma lingüística en idioma árabe se utiliza en varias partes del Sagrado Corán. Como por ejemplo, cuando dice fasabrun jamil, ¿sí? Es decir, como una buena paciencia al padre del profeta José, Jacob. Y aquí dice, Hajaran jamil, es decir, vete de una buena forma, ¿sí? Déjalos solos, abandónalos, déjalos de una buena manera. Entonces, esto es esencialmente lo que yo quería, a modo introductorio, reflexionar con ustedes hasta que tenga terminada esta charla, bueno, pueda darla con toda la información que quiero compartir con ustedes sobre este tema. Pero, digamos, el resumen de lo que quería hablar con ustedes hoy es de que Allah Azza wa Jal nos habla a nosotros en el Sagrado Corán de que debemos siempre mantenernos altos, sublimes en nuestro carácter y no descender a las bajezas y contestar a los insultos y a los agravios y a las ofensas. No debemos. Debemos traer paz, debemos traer tranquilidad.
Eso significa que no demostremos o que no digamos lo que nos ofende, no. Pero que la forma en que lo digamos no sea una manera que traiga más conflicto que el conflicto que ya hay. Eso es salama. ¿Mm? Y es muy importante entender de que el Sagrado Corán nos muestra de que los profetas siempre fueron blanco de burlas. Y no hay historias en el Sagrado Corán de que los profetas hayan tomado eh, la respuesta a esas burlas eh, con violencia, tomándoselo incluso personal, como algo personal. No lo hicieron. De lo que quería que reflexionemos es de cómo Allah Azza wa Jalla le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam que actúa cuando hay burlas sobre él, que es abandonar a esa gente, dejarla a esa gente, no descender a sus bajezas, a su ignorancia, sino que quedarse en lo sublime del buen carácter. ¿Mm? Y entendamos también de que eh, los musulmanes en este momento estamos en una eh, como en el ojo de la tormenta, a propósito, porque cada musulmán que hace algo malo es representación de todo el Islam y de todos los musulmanes. Pero si un musulmán hace algo bueno, jamás es representación del Islam ni de los musulmanes. Y por eso es que lo que podemos hacer en este momento es traer palabras de paz, utilizar esta opción de esta oportunidad de dar a conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de hablar de la belleza de su carácter, de cómo respondió él cuando lo insultaban y hablaban mal de él, y enseñar quién realmente él es, que él no es esas caricaturas, que eh, esas burlas no lo representan al profeta sallallahu alaihi wasallam, no es quien él realmente es. De esto es de lo que quería reflexionar inshallah hoy, a modo de introducción a la charla. Quiero Allah Azza wa Jal que pronto nos volvemos a encontrar y reflexionemos más sobre este tema y qué hacemos, cómo respondemos, cómo manejamos las emociones y los sentimientos que esto nos genera, y esencialmente cómo mantenemos nuestra paz y cómo utilizamos esta situación para hacer llegar mejor el mensaje del Islam. Y que, como dicen, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, y ellos planean hacer maldades, pero Allah Azza wa Jal es quien maneja todo. Quiero Allah Azza wa Jal cuidar nuestros corazones, protegernos de los ignorantes, protegernos de caer nosotros en la ignorancia también. Barakallahu fikum, hasta la semana que viene entonces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.